Episodio número 3257. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 21 de octubre. El Señor es un guerrero. Avanzando en el marco de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos, con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Y de esta manera iniciamos este nuevo día en Estudio Sistemático de la Biblia, este programa que es parte del Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Y siempre recordamos que este es un programa que no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción, su estudio diario de la palabra de Dios. Antes, esto es un complemento, una ayuda, una guía práctica para usted motivarse, seguir aprendiendo y también motivar a otros. Quiero, antes de continuar, dar un saludo muy especial a algunas personas que estuvimos viendo en la iglesia de Mott Haven, New York, en el Bronx, y obviamente algunos son incluso oyentes fieles de este programa, así que un saludo muy especial para Yolanda Martínez, también para los hermanos Ana Rotestán y Samuel Robert, que estuvieron ahí celebrando un fin de semana especial, donde nos gozamos en el Señor, y algunos pues nos manifestaron que son oyentes de este programa, y quería aprovechar para dar un saludo especial a cada uno de ellos. Que el Señor pueda bendecirles grandemente y seguimos hacia adelante. Y ustedes también, que están siempre escuchando en sintonía de este programa, pueden enviar su saludo o pueden enviar también su notificación de dónde nos están escuchando, algún testimonio breve de cómo este programa le está siendo de ayuda, y solamente sería vía el contacto que vamos a mencionar al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje y también ponerlo en práctica, que esto sea de bendición no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vean en nosotros un reflejo de tu carácter. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es un guerrero. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, capítulo 12, versículos 12 y 13, y el capítulo 15, versículos 3 al 11, para responder a la pregunta: ¿qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y primero la hacemos en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días, el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 23
al 25. Ahora veamos Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Ahora veamos en esta línea, por último, lo que dice Éxodo capítulo 15, versículos 3 al 11. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en el medio del mar, y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 15, los versículos del 3 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Aquí escribí: esto significa que cuando es necesario, Dios pelea las batallas de su pueblo y destruye todo poder y todos los enemigos que se levantan a intentar hacerle daño a sus hijos. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Con todo lo que se describe ahí acerca del Éxodo, de cómo Dios trajo a su pueblo con mano fuerte, brazo extendido, cómo Dios peleó y venció para defender a su pueblo Israel, rescatarlo donde se encontraba esclavizado en Egipto. Todo eso es una evidencia de cómo Dios es un guerrero. Durante su prolongada permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al verdadero Dios de sus antepasados, como demostraron muchos episodios de su peregrinar por el desierto. Su conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había desvanecido y habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor bajo la opresión de los egipcios, el Señor intervino en su favor en el momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos de Éxodo fue mayor que una simple lucha de poder entre Moisés y el faraón. Según la ideología bélica del antiguo Cercano Oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban en última instancia conflictos entre sus respectivos dioses. Declara Éxodo capítulo 12, versículo 12, que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre Faraón, sino también sobre los dioses de Egipto, esos poderosos demonios que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Todo esto es sumamente interesante porque
Noten que el pueblo no solamente estaba en ese sentido siendo juzgado, estamos hablando del pueblo de Egipto, el faraón, lo que le habían hecho a sus hijos, pero también sus dioses paganos. Dios estaba lanzando fuera la idea de que la idolatría de esos dioses paganos eran los que tenían el poder. Dios estaba demostrando el poder ante los demás pueblos, que de hecho en lecciones anteriores hemos visto que incluso Rahab y las demás personas del pueblo de Canaán, los gabaonitas, ellos escucharon el testimonio de lo que Dios había hecho y creyeron en el verdadero Dios. O sea, no solo veamos una defensa de Dios por sus hijos, que eso es sumamente interesante e importante recordar, pero también había un deseo vehemente de parte de Dios de demostrar quién era el verdadero Dios, a fin de que esos pueblos que estaban engañados, que estaban sumidos en la idolatría, pudieran reconocer al Dios verdadero y saber que había un Dios real en Israel. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará este conflicto para siempre. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que hayan elegido identificarse de manera definitiva con el pecado, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de ese conflicto, que alcanzaría su clímax en la cruz y la consumación en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. Note bien todo lo que está sucediendo desde el momento en el que entró el pecado a la tierra hasta este instante. Todo eso tiene que ver con una lucha de poder, con un gran conflicto del pecado, el cual Dios no tolerará para siempre. Por eso siempre yo he dicho que el pecado es como una bomba que ha de explotar y Dios te está diciendo, aléjate antes de que explote contigo. Y definitivamente así pasará con los ángeles caídos, quienes ya están condenados, así como los seres humanos que se han identificado con el pecado, pero tú y yo tenemos la oportunidad de elegir un nuevo destino. La destrucción total de los cananeos debe ser comprendida a partir de la cosmovisión bíblica en la que Dios se encuentra en un conflicto cósmico con los representantes del mal en el universo. En última instancia, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios. Qué bueno que esto está siendo definido, no solo por mí, ¿verdad? Porque yo siempre lo he visto así como estudioso de la Biblia, como he visto varias series donde tanto en la Biblia como en los escritos, como en otros libros teológicos, todos apuntan a esta realidad. Pero noten que Romanos capítulo 3 y el versículo 4, Romanos capítulo 3, versículo 4, establece esta realidad de que el que está siendo juzgado al final no es el ser humano, es Dios, como estamos hablando a nivel del universo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Note bien lo que dice Romanos 3:4, que cuando Dios sea juzgado, fuera hallado justo. Y esa es la realidad del gran conflicto. En el gran conflicto el enemigo está revistiendo a Dios con sus propios atributos, y son muchos los que han caído en este error. Desde que el pecado entró en la existencia humana, nadie puede permanecer en un terreno neutral. Si ustedes lo que dicen, no, porque yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, yo estoy en ese sentido, estoy neutro, yo no voy a la iglesia, yo no es que
Yo soy una persona que reconozco así el poder de Dios y le sirvo a Dios, pero yo no hago nada mal. O sea, decídete, o eres de Dios o eres del maligno, porque no hay un tercer plano. O seguimos a Dios o seguimos al maligno. No hay otra cosa. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. Y esto es sumamente importante porque recuerden cómo iniciamos en la introducción del sábado y en la parte del domingo, hablando acerca de la razón por la que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que mucha gente lo ve como un Dios bélico, un Dios terrible, un Dios que ejecuta juicio, mientras que el del Nuevo Testamento es más suave, más amoroso. Es el mismo Dios, de paso. Y esto es parte de lo que ha de acontecer al final de los tiempos. Y como dice el autor aquí, el juicio final va a tener como consecuencia la erradicación de todos impíos que quieran aferrarse al pecado, así como obviamente la de Satanás, la destrucción de Satanás y de sus demonios. Todo eso tiene que verse desde ese punto de vista, y así mismo fue que Dios hizo con los cananeos. La realidad del gran conflicto solo permite estar de un lado o del otro. ¿Cómo puedes saber con certeza de qué lado estás realmente? Sobre esta pregunta final aquí escribí. La Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que a la luz de la Biblia hay que seguir las instrucciones divinas y de esa manera ponernos del lado ganador, con Cristo como nuestro poderoso gigante, como guerrero que pelea nuestras batallas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Señor es un guerrero poderoso que pelea las batallas de sus hijos y la vence para su honra y su gloria, porque también no solamente está defendiendo a su pueblo, sino vindicando su nombre, limpiando su nombre ante el universo y de esa manera siendo justificado, saliendo justo y vencedor en toda clase de conflicto bélico contra el mal. De esa manera, la guerra del gran conflicto no nos deja de un lado negativo, de un lado perdedor, sino del lado ganador si estamos con Cristo Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad de vencer, de no ser vencidos en la batalla de la vida. En esta hora te pedimos que donde quiera que vayamos, lo que sea que hagamos, sea dirigido y bendecido por ti. Sobre todo, ayúdanos a confiar, a seguir tus promesas, a que si estamos en un lado neutro que no existe, que podamos estar del lado ganador, que si por alguna razón hemos estado del lado del maligno, podamos tomar decisiones firmes de seguirte para siempre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 22 de octubre. El Señor luchará por ustedes. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos, con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual, ni antes ni después,
en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Es vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se pueden comunicar de igual forma vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.